Para el momento de la reunión, Boyacá, Sinaloa ya tenía una investigación en la Fiscalía por presuntos nexos con el Clan del Golfo y narcotráfico, la cual hoy sigue vigente. Boyacá, Sinaloa llegó acompañado de su abogado y de este hombre que se identificó como su amigo desde hace más de una década. Se trata de Javier Grajales, viejo conocido de Lemus y de Rosanía, y quien ha trabajado durante varios años en la UTL de la hasta hace poco congresista María José Pizarro. María José, sí, claro, no, yo sigo ahí. El reloj marcaba las 9:15 de la mañana cuando llegaron los invitados a la sala de juntas. ¿Cómo está, don Herbert? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Han pasado solamente 3 días desde que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales en Colombia y ya suscitan escándalos en el gobierno Petro. Por ejemplo, acaban de salir unas grabaciones de audio y video en el cual se ve claramente el trato que hacen representantes del gobierno de Petro con el Clan del Golfo, que ha sido declarado como grupo terrorista por el gobierno del presidente Donald Trump. Y en este video y en estas llamadas telefónicas, intercepciones, se deja claro, queda muy en claro el trato que hacen para destituir a oficiales del ejército, de la policía y de inteligencia de las fuerzas para que la paz total, la llamada paz total de Gustavo Petro se pueda llevar a cabo. Les vamos a mostrar, siéntese porque esto va a tomar un poco de tiempo para que usted pueda ver y analizar por usted mismo esta investigación llevada a cabo por un canal de televisión colombiano. Pero antes de esto queremos mostrarle el beneplácito y una vez más como el presidente Donald Trump en una reunión con el secretario general de la OTAN trae a colación su apoyo y la felicidad y la beneplacencia del gobierno norteamericano porque Abelardo de la Espriella pues ganó las elecciones. Esto fue lo que dijo el presidente Trump el día de hoy. We have many people in South America, but we just the other day we endorsed somebody that El Tigre. They call him El Tigre because he's tough. He's another fighter. I like fighters again, but he won. You like winners. Do you think President Zelensky? Aquí lo que dice el presidente Trump está hablando de Polonia y en la misma conversación, en la misma discusión, la rueda de prensa está hablando del presidente, cómo él apoyó al presidente de Polonia y que estaba en 10º puesto y cómo ganó las elecciones. Pero también habló del Tigre, como ustedes pudieron escuchar, y se refirió de cómo del apoyo de él también sirvió para elegir al Tigre, a Abelardo de la Espriella. Y también dice el presidente Trump que es un hombre muy aguerrido, que es un hombre muy fuerte y pues que están complacidos por esto. Qué bien por este apoyo del gobierno norteamericano al gobierno, al país más bien, a Colombia, para que pueda haber un cambio. Bueno, nos vamos a ir a lo fuerte de este video. Siéntese, acomódese porque vamos a ver unas cosas muy interesantes. Este fue una investigación llevada a cabo por un canal de noticias, Caracol, de Colombia, que encontró esto y mire, júzguelo por usted mismo. Atención, porque a un día de que se cumpla el plazo establecido por el gobierno para concentrar en algún lugar de Córdoba a los integrantes del Clan del Golfo para iniciar con ese grupo un plan de sometimiento, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló los audios, hasta hoy inéditos, del comienzo de la negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y la mayor organización criminal del país. En las grabaciones se escucha al entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, comprometiendo al Estado con ese grupo criminal a realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes. Este es uno de los más cuestionables y escandalosos episodios de la llamada paz total del gobierno Petro, exclusivo de Noticias Caracol. Mire, muy importante prestarle atención a esto. En esto se comprometió Petro, a no extraditarlos para que hicieran tratos con ellos. Y imagínense, y a depurar, supuestamente a depurar las Fuerzas Armadas. Depurar es cuando usted realmente saca gente que está haciendo cosas malas, pero esta era gente que sabía de operativos, que eran preparados en operaciones contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Y ese es los tratos del gobierno Petro.
El 2 de septiembre de 2022, cuando el gobierno Petro llevaba 3 semanas en el poder, De esto se ha hablado, insisto. se reunieron en el Urabá antioqueño el recién nombrado comisionado de paz, Danilo Rueda, con Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del Clan del Golfo. Quien les habla, el comandante Jerónimo, director político nacional. A este encuentro secreto también asistieron 2 abogados y 2 asesores de esa organización. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la grabación de ese encuentro, en donde Danilo Rueda llegó a una serie de acuerdos en nombre del gobierno con la mayor estructura criminal del país. El más delicado, parar todas las operaciones de la fuerza pública. Hay cosas que no se hacen explícitas, digamos, porque ninguno quiere mostrar que soy esa. ¿Me hago entender? Todo el mundo quiere decir yo soy fuerte. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos. Tranquilo, mire, en otra región, ¿qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces todos nos quedamos congelados, los 3. Incluido el ejército y la policía. Congelados. Ahora, si alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío. Juguemos a los congelados. Pero la petición del representante del Clan del Golfo. Básicamente congelados quiere decir que el gobierno no va a actuar y que ellos no van a actuar tampoco. Y van a imposibilitar cualquier tipo de acción militar en las áreas donde este grupo se encuentre. Golfo fue más allá. Le recordó este anuncio de cese al fuego unilateral que fue publicado el 7 de agosto de 2022, justo el día en que se posesionó Gustavo Petro en la presidencia. A cambio, alias Jerónimo le insistió que sacara a los grupos especiales de la fuerza pública infiltrados en las áreas en donde el Clan del Golfo tenía injerencia. Si la organización dice de que hay un cese al fuego y está desde el 7 de agosto de acciones ofensivas, entonces que también haya un gesto de parte del gobierno sacando los operativos y los grupos de infiltramiento que hay en el área. El entonces comisionado accedió sin titubeos e incluso también se comprometió a cancelar cualquier bombardeo contra la organización. En eso se está trabajando, entonces por eso les digo. Se habla muy bonito, pero por debajo... Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy 2 cosas, 2 mensajes. 1, cese de bombardeos. 2, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Y aquí es donde se empieza a comprometer en 2 cositas. Una, que no va a haber bombardeos, y la otra dice limpieza de inteligencia policial. Eso se refiere a 2 cosas. Se refiere a destitución de oficiales, pero también limpieza de inteligencia policial, porque la policía lleva a muchas operaciones de inteligencia en estas áreas. Entonces se compromete el gobierno de Gustavo Petro a sacar todos los militares o policía que estuviera llevando a cabo cualquier operación de inteligencia en esas áreas. Vamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la apuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y ya hay muestras públicas. Ante la opinión pública, el ministro de Defensa sostuvo que solo dejarían de bombardear cuando hubiera riesgo de afectar a menores de edad. Los bombardeos no están prohibidos. Está prohibido bombardear si hay menores presentes. Pero la grabación demuestra que el compromiso era otro. Nunca serían bombardeados. ¿Qué forma hay de la insistencia que ellos tienen, y con muchas razones, que al menos sí como bregar a desescalar un poquito más? Nosotros podemos desescalar, insisto, no dice cese de bombardeos. Nosotros sabemos que había operaciones con bombardeos. Yo supe y hablamos con el ministro y dieron orden a ustedes y a otros grupos. El ministro es el señor que habló hace un momento, Iván Velázquez, era el ministro de Defensa de Gustavo Petro, el señor que mintió muchísimas veces al pueblo colombiano y a nivel internacional. Porque las operaciones estaban en curso de tiempo atrás, o sea, ustedes lo saben, eso no es de este gobierno, pero había bombardeos. Y había bombardeos para las zonas donde se están moviendo. En el encuentro, Danilo Rueda le pidió a la organización criminal entregar la información de integrantes de la fuerza pública
que desobedecieran la orden de frenar las operaciones y se comprometió a tomar decisiones directamente con el ministro de Defensa. A ver si puntualizamos. La organización dice necesitamos gestos. Usted dice ya se han dado. Y cita 2 casos específicos con la posibilidad de un tercero. Los 2 casos son para bombardeos que estaban en curso, operaciones que estaban en curso. Sí, pero uno no sabe, aquí alguien puede rebotarse y puede desobedecer, eso puede pasar. No, claro. Entonces, tercer caso, entonces me pasan la información y entonces yo hablo con el ministro para aclarar y tomar decisiones. Y 2, la depuración que están haciendo tanto en la policía. Y es muy importante establecer ese punto aquí porque este ministro eventualmente, inclusive hoy salió y dijo que él no tenía nada que ver en esto y que este señor Daniel Rivera había actuado por su propia voluntad, o sea, desvinculándose este ministro y desvinculando al gobierno, que este señor Daniel Rivera estaba representando al gobierno de Petro. Entonces, como ya empezaron a lavarse las manos en todo esto y este ministro va a decir más adelante que no sabía nada, pero aquí lo deja en claro Danilo Rivera que él va a hablar con el ministro. Y eso fue apenas estaba comenzando el gobierno de Petro. Policía como en el propio ejército. La depuración e inteligencia específicamente, que es donde a lo mejor se han detectado mayores problemas, lo saben ustedes. O sea, pero una pregunta, el gobierno habló de cese multilateral entre los grupos, pero saca el ejército y la policía, o también lo incluye. No, ahí está, porque es que por eso se desescala desde el interior. Bueno, y un avance grande. Como prueba de confianza, Danilo Rueda le aseguró al comandante Jerónimo y a sus acompañantes que el gobierno ya había comenzado una barrida de decenas de oficiales de la fuerza pública. Está en una fase que ustedes han escuchado, visto en los medios, de depuración policial, militar, pero también de los organismos de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad. Aquí queda claro, más claro, mejor dicho, queda comprometido el gobierno de Petro. Cuando hubieron toda esta depuración de oficiales y que siguen habiendo, hasta hace unos días sacaron un oficial porque declaró en medios de rueda, en medios de prensa, que se está obligando a la población civil a votar a punta de armas, a punta de fusil. Llamaron el voto fusil a esto y lo acabaron de sacar o lo quieren sacar, para lo cual Abelardo de la Espriella ha prometido que los va a reintegrar nuevamente y a muchos de estos oficiales también. Pero mire qué tan sucio es el gobierno de Gustavo Petro hasta donde llegó. Y aquí reconocen que efectivamente en la prensa había salido publicado todas estas depuraciones y sí, todo el mundo tuvo acceso a esa información, pero a este nivel llegaba a la suciedad de este gobierno. Efectivamente, 2 semanas antes de la reunión, el 12 de agosto, las fuerzas militares y de policía sufrieron el mayor remesón en la historia con la salida de más de 35 generales. Y ahora Petro dice que no, que él no tiene nada que ver. En esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia. Incluso Danilo Rueda contó que 3 oficiales de inteligencia de la policía que habían sobrevivido a la primera purga también fueron retirados. Se trató de 3 coroneles que fueron claves en la persecución al Clan del Golfo y que tras ser nombrados por el gobierno Petro en cargos estratégicos como inteligencia, dijín y antinarcóticos, duraron solo una semana antes de ser sacados de la policía. Se mataron 3 que tenían la misión de sabotear todo, pero no la información, y entonces critican al presidente. ¿Cómo así que nombraron a unos? Fue Petro el que tenía que ver en esto. Ellos lo llaman saboteadores, solamente estaban estos 3 coroneles haciendo trabajo. Enseguida lo sacaron. Porque les tenía información que no les puedo compartir. Sí, claro. En su momento seguramente sabrán, no les puedo decir por qué, pero por eso les digo, sí hay muestras, esto no es lo mismo, pero necesitamos de lado y lado. Y esto está saliendo ahorita a flote y obviamente Petro piensa, y ese es el susto que Petro tiene,
porque él sabe lo que viene para encima y el gobierno de Estados Unidos pues no se va a quedar quieto frente a todas estas denuncias que ahora están suscitando. Y ese es el miedo que tenía Petro de que Iván Cepeda no fuera elegido presidente, cosa que no pasó. Conversación, Danilo Rueda se comprometió también a no extraditarlos una vez el proceso de negociación avanzara y se requiriera la concentración de los integrantes de la organización. Yo sigo insistiendo. Para eso debiera de haber un levantamiento de órdenes de captura. Es que eso todo va. De órdenes de extradición. Todo eso se hace. De desescalonamiento de los operativos en las áreas para poder que haya confianza. Sí. Porque no es fácil. O sea, hay que crear esa confianza. Pero eso es posible. Si bien las grabaciones fueron al comienzo del gobierno, cuando se estaban haciendo los primeros acercamientos con el Clan del Golfo, las promesas que hizo Danilo Rueda a la organización criminal se cumplieron durante el tiempo que estuvo como comisionado. Así lo prueban las cifras del propio Ministerio de Defensa y de organizaciones expertas en conflicto armado. Aunque el gobierno acordó un breve cese al fuego entre enero y marzo de 2023, la realidad es que durante los 2 primeros años del gobierno no hubo ningún bombardeo contra el Clan del Golfo. Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz, explicó las consecuencias de estas decisiones. Antes de las consecuencias, entonces nos damos cuenta porque Petro va a salir a negarlo y lo ha negado, y sus ministros y toda esta gente que está envuelta en esto. Pero si usted toma y se da cuenta de los tiempos y mira a través de la investigación, esos 2 años, ese periodo en que estuvo este señor representante del gobierno hablando con estos grupos terroristas, no se bombardeó durante ese tiempo. Entonces es una prueba fehaciente de que esto es verdad y que esta investigación es verdad, pero que no va a terminar ahí. El Golfo se expandió y se fortaleció en medio de estas exploraciones iniciales. Tiene que ver con un prematuro cese al fuego, con la eliminación de las operaciones de bombardeo y con la poca eficacia de operaciones militares, policiales y judiciales derivadas de un debilitamiento de las capacidades de inteligencia que desde años atrás había venido adquiriendo el Estado colombiano. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. La desbordada expansión del Clan del Golfo vino acompañada de un incremento de la criminalidad en todo el país, afectando principalmente a la población civil. Territorios que están en disputa. Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, lo explica así de claro. Nosotros hemos documentado que la combinación de la ausencia de una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos y los efectos perversos o no deseados de la política de paz total han estado relacionados con el fortalecimiento de la capacidad de estos grupos armados de tener más control territorial y poblacional. La presencia del Clan del Golfo se duplicó en el territorio nacional. Pasó de 145 municipios en el 2022 a 338 municipios en el 2025. Y es que ante esas críticas de los expertos sobre el crecimiento del Clan del Golfo en este gobierno, el Ejecutivo intentó enderezar esa negociación. Pero las cifras y los hechos demuestran que fue demasiado tarde. Estamos conectados con nuestros compañeros de Blue Radio para seguir conociendo detalles de estas escandalosas revelaciones de nuestra unidad investigativa. Y hay Tras la salida de Danilo Rueda en noviembre de 2023, el gobierno nombró como alto comisionado a Oti Patiño y a Álvaro Jiménez como asesor de la negociación con ese grupo. Su papel, tratar de enderezar la negociación con el Clan del Golfo. Así lo explica Gerson Arias de la Fundación Ideas para la Paz. Cuando llega un nuevo comisionado de paz, cuando se instala formalmente este espacio de conversación sociojurídico, cuando hay una idea y una visión concreta de este proceso y un equipo negociador, esta mesa con el Clan del Golfo adquiere un dinamismo muy importante. El cambio estratégico incluyó garrote y zanahoria. A finales del 2024 ocurrió el primer bombardeo contra esa organización. Hubo bombardeo, tengo que decirlo,
y en 2025 hubo 5 más. También se hicieron operaciones importantes que terminaron con la muerte de comandantes claves del clan como alias Chirimoya. Estos golpes facilitaron que el gobierno y el clan del Golfo realizaran 2 ciclos de diálogos en Doha, en Qatar, en donde finalmente aceptaron movilizarse a una zona de ubicación temporal. Este proceso evidencia el compromiso del Estado Mayor Conjunto. A pesar de estos avances, el proceso no está exento de polémicas. La más reciente ocurrió en mayo de 2026, una semana antes de la primera vuelta presidencial, cuando se conoció la resolución mediante la cual el comisionado de paz le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo levantar 29 órdenes de captura, incluyendo a Chiquito Malo, Rodrigo Flechas y Monseñor, los 3 máximos jefes de ese grupo con órdenes de extradición por narcotráfico por parte de Estados Unidos. La jefe del ente acusador se negó a esa petición y anunció que revisará el listado y se pronunciará mañana 25 de junio, día que el alto comisionado programó para la concentración de más de 400 integrantes del Clan del Golfo en las zonas de ubicación temporal. Pero mire, por un momento, 400, van a ubicar 400 el día de mañana. Mañana es 25 de junio. ¿Y cuántos miembros tiene este grupo? 9,000. O sea, solamente se da cuenta que este es el teatro que está haciendo Gustavo Petro antes de su salida para decir que sí, que hizo algo. Pero hay más sobre este muy polémico proceso con el Clan del Golfo. Videos y audios en Poder de Noticias Caracol revelan que en agosto de 2025, cuando Jorge Lemus estaba al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, se reunió con un reconocido esmeraldero y ex narcotraficante que negoció con Estados Unidos. El jefe de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia le pidió, entre otras cosas, que usara sus contactos con congresistas para que apoyaran un proyecto de ley que permitiera el sometimiento del Clan del Golfo y otros grupos criminales. El pasado 19 de agosto de 2025, en una de las sedes de la Dirección Nacional de Inteligencia en el centro de Bogotá, se realizó un polémico desayuno de trabajo. Los anfitriones, Jorge Lemus, entonces director de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, y Ricardo Rey Rosanía, segundo de esa entidad y jefe de contrainteligencia. El invitado principal fue Edward Ferney Rincón, conocido. Es importante entender la razón por la cual existe esta agencia, Dirección Nacional de Inteligencia, es con el único propósito de que toda la inteligencia se canalice a través de este grupo para que llegue a conocimientos de Petro. Esa es la única razón. ¿Para qué? Para poder inmovilizar, para poder evitar bombardeos, para poder evitar acción militar y de policía. Y entonces toda la información, antes de que se lleve a cabo, ellos la pueden neutralizar o se la pueden dar a los grupos terroristas para que puedan tomar medidas antes de. Con el alias de Boyaco, Sinaloa. Se trata de un esmeraldero y confeso capo del narcotráfico que solucionó sus problemas con la justicia de Estados Unidos por medio de una negociación. Para el momento de la reunión, Boyaco, Sinaloa ya tenía una investigación en la Fiscalía por presuntos nexos con el Clan del Golfo y narcotráfico, la cual hoy sigue vigente. Boyaco, Sinaloa llegó acompañado de su abogado y de este hombre que se identificó como su amigo desde hace más de una década. Se trata de Javier Grajales, viejo conocido de Lemus y de Rosanía, y quien ha trabajado durante varios años en la UTL de la hasta hace poco congresista María José Pizarro. María José, sí, claro, no, yo sigo ahí. El reloj marcaba las 9:15 de la mañana cuando llegaron los invitados a la sala de juntas. ¿Cómo está, don Norberto? ¿Qué más? ¿Cómo está? Y mire, ahí está, esto fue grabado en secreto, esta reunión, pero la señora María José Pizarro negó esto eventualmente, es más, creo que hoy fue que lo negó y dijo que este señor, que era su asesor en el momento, había estado sin autorización de ella. O sea, ya nos damos cuenta cómo empiezan a lavarse las manos. ¿Cómo vas? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Buenas, señores. Hola.
Que nos están desarmando como en el aeropuerto, hermano, para poder entrar. Luego de ajustarse el cinturón después de una requisa, Javier Grajales saludó a los jefes de inteligencia con familiaridad. No, hermano, es un milagro verlo. Pues hermano, milagro que no hacen ustedes y tratando de ayudarnos. Esta reunión, según explicaron Lemus y Rosanía, tenía como misión buscar información sobre supuestos enemigos del gobierno. Sin embargo, la conversación terminó girando rápidamente hacia otros temas. Uno de los apartes más delicados ocurrió cuando los jefes de la agencia de inteligencia le pidieron ayuda a Boyacá, Sinaloa, con sus contactos políticos para sacar adelante un proyecto de ley que beneficiaría a las organizaciones criminales, incluyendo al Clan del Golfo. Restrepo. Perdón que te interrumpa. Lo otro también, hermanos, que ustedes tienen amigos políticos. Ayúdenos con los políticos también para que pase ese proyecto de ley. Sí, no nos neguemos, ustedes tienen amigos políticos. Jalarle la oreja a cualquiera que escuche ahí. Claro, pues ahí, hermano, porque sí necesitamos sacar ese proyecto. Porque va a beneficiar principalmente paz, hermano, paz. Sí, claro. Y a mucha gente también la va a beneficiar. Hay que construir un modelo de negociación y de sometimiento a la justicia que permita pacificar el país. Por mí, en lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a lo que necesito. El proyecto de ley al que hacían referencia fue presentado en julio de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien propuso una serie de beneficios penales para todas las organizaciones criminales. Tras meses de polémicas y pujas políticas, incluso al interior del gobierno, Goti Patiño se vuelve y se convierte en un francotirador de la paz. El proyecto naufragó. En la reunión, Lemus y Rosanía también dejaron claro que estaban buscando su propio canal de comunicación con el máximo jefe del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo. ¿Qué interés tiene el gobierno? Uno, la de Chiquito Malo, que no nos aparece en el radar. No, como un interlocutor. Ok. Que dentro del Clan del Golfo es el más reacio. ¿Quién lo puede abordar a ese Chiquito Malo conocido o el entorno que se pueda si usted autorizan, yo voy. ¿Sí me entiende? Si ustedes me autorizan. No porque yo vaya y después asuste porque es que la gente está infiltrada por todo lado. Claro, exactamente. No es el problema del manejo de la información ahí. Pero si ustedes me autorizan, yo voy y hablo con él. Ante este ofrecimiento, Lemus le pidió un compás de espera. Aseguró que ya le había enviado una razón a Chiquito Malo a través de otro capo del narcotráfico conocido con el alias de J. Firma. Déjeme ver, mira, J le mandó una razón. Sí, esperemos la razón que... Esperemos lo de J y hacemos lo siguiente contigo. Hágale, no hay problema. Lemus y Rosanía sabían perfectamente que le estaban pidiendo ayuda con gestiones, incluso de cabildeo, a un hombre que tuvo un extenso prontuario criminal. Ya podemos ya cocinar. ¿Sí me entiendes? Entonces... Con Sinaloa, por favor, ¿no? ¿Relaciones con Sinaloa? Soy amigo allá de toda esa gente. Okay. Yo viajaba mucho a México y pues en un tiempo trabajé. Okay. ¿Sí me entiendes? Pero ya mi problema todo lo arreglé. Ya no tengo problema con nadie. De narcotráfico, de nada. En el encuentro ahondaron en los detalles de cómo solucionó sus problemas de narcotráfico con Estados Unidos. ¿Llegó arreglo con el gobierno? Sí, hice arreglo con el gobierno. ¿Cuánto plata recibió? Como 18. ¿Pero quedaste con ellos trabajando? No. Con ellos no. Yo desde esa vez cuando hicimos el arreglo ya no más. El ex capo les contó que pagó $18 millones a la justicia de Estados Unidos y les explicó que en Colombia logró burlar a la justicia pagándole a una fiscal hace más de 10 años. Yo cuadro con un abogado y una fiscal y yo le pago a una fiscal para que me investigue antes de que ellos comenzaran la investigación. Y por eso ese tal Mestra me coloque ese denuncio. Yo le dije, colóqueme el denuncio así cuadramos con el abogado. Colóqueme el denuncio e investígueme. Para cuando vayan a investigar ya estoy investigado, porque la investigación que ellos llevaban era con ley organizada para que me diera como fuera. Y ahí en esos días que yo llegué a un arreglo con el gobierno americano
y deje de chimbear. En efecto, en los archivos de la rama judicial aparece esta denuncia que interpuso Orlando Mestra en el año 2014 contra Boyacá, Sinaloa, por varios delitos. Mestra, un veterinario de Montería, fue asesinado en el año 2019, un crimen atribuido por las autoridades a bandas criminales. Según Boyacá, Sinaloa, actualmente no tiene negocios de narcotráfico. Frente a ello, Lemus lanzó una impertinente frase. Y yo llevo alejado mucho tiempo de lo que es narcotráfico, llevo alejado mucho tiempo. Estoy dedicado a mis negocios ahí. Pero si se me aparecen más lineecitas, le hacemos. La presencia de Javier Grajales en esta reunión también tuvo una revelación inesperada. El asesor de María José Pizarro y amigo de Boyacá, Sinaloa, reconoció su participación en algunos de los capítulos más oscuros de la Guerra de los Esmeralderos. En este aparte, contó que coordinó a 2 informantes de la DEA con el fin de conseguir la extradición de Pedro Orejas y de Horacio Triana, 2 poderosos esmeralderos condenados por narcotráfico. Y como el amigo mío, el que mataron, era el que estaba dando cara ahí, o sea, yo ayudaba a coordinar un poco del trabajo operativo y de inteligencia. Sí, sí. Y le decía a Jorge, diga esto, se presentó a la reunión con la DEA, yo no quise calentarme ahí y mandé a Jorge, ¿sí? Y a otro compañerito de la zona, para que dieran la cara ahí, siempre por debajo del compartimentada la cosa. Es que es una organización muy grande, nosotros la vinculamos totalmente. El contenido de la reunión que revela Noticias Caracol deja al descubierto que los directores de inteligencia fueron mucho más allá de recolectar información de supuestos enemigos del gobierno. ¿Se excedieron en sus facultades? Se lo preguntamos a uno de los más reconocidos expertos en el tema, Juan Carlos Restrepo, quien fue inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sentarse con personas de cuestionable situación jurídica a tratar de negociar o convencerlos de que ayuden para un propósito que no es propiamente la seguridad nacional, pues está claramente representando un pésimo entendimiento de las funciones y de la responsabilidad que tiene un director de inteligencia. Si se trataba de prevenir un magnicidio o cuidar una situación de seguridad del jefe de Estado, pues eso no tiene nada que ver con el cabildeo y con el tráfico de influencias, más aún cuando esas influencias que se están tratando de mover son influencias de grupos criminales. Para el exfuncionario, el contenido de esta reunión podría acarrear consecuencias incluso penales. Desde el punto de vista legal, pero sobre todo desde el punto de vista ético, también es bastante cuestionable. Los funcionarios pueden hacer solo lo que la ley les permite hacer. Entonces, en ese caso, si la persona está haciendo cosas que la ley no le permite, está haciendo un delito que se llama prevaricato. Sin duda alguna, los detalles de esta reunión siembran un nuevo manto de duda sobre la transparencia de las actuaciones de los jefes de la DNI. Noticias Caracol se comunicó con el excomisionado Danilo Rueda, pero no recibimos respuesta. Tampoco se pronunció la exsenadora María José Pizarro. También hablamos con el exdirector de la DNI, Jorge Lemus, quien aseguró que en ningún momento se le solicitó algo a Boyacá, Sinaloa, y nos remitió a este comunicado en el que señala textualmente, abro comillas, dicho encuentro se dio en el marco de la ley de inteligencia vigente, con el fin de cumplir un requerimiento crítico del señor presidente de la República y el Plan Nacional de Inteligencia, en lo relacionado con el entendimiento de economías ilícitas como el narcotráfico, en donde la Junta del Narcotráfico se convirtió en un objetivo común de todas las agencias de inteligencia en Colombia. También aseguró que, abro comillas, esta actividad se realizó a manera de entrevista y se encuentra debidamente trazada en misión de trabajo elaborada al interior de la Dirección de Contrainteligencia de Estado de la DNI. Según Jorge Lemus, la excongresista María José Pizarro informó que Javier Grajales, integrante de su UTL, asistió a esta reunión sin su autorización. Estas revelaciones
dejan ver la forma como se relacionó el gobierno con el grupo ilegal armado más grande del país. Pero ¿de dónde viene el Clan del Golfo y cuál es su poder militar? Veamos. El Clan del Golfo surgió de las cenizas del movimiento paramilitar colombiano y se convirtió en una fuerza criminal con alcance nacional. En la búsqueda de obtener un estatus político se han hecho llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En la génesis de esta organización aparece el ex jefe paramilitar Vicente Castaño, quien se apartó del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y rearmó una estructura criminal. En marzo de 2007, Castaño fue asesinado y Daniel Rendón, alias Don Mario, otro paramilitar de vieja data, quedó al mando de esa estructura que se conoció como los Urabeños. Don Mario fue capturado en abril de 2009 y a la cabeza de este grupo criminal quedó Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta que fue capturado y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022. Asumió la jefatura de este grupo criminal Jovanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, en agosto de 2022. Por medio de un comunicado, el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia anunciaron un cese al fuego unilateral como gesto de buena voluntad para iniciar conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Entre 2022 y 2025, el Clan del Golfo se convirtió en la estructura criminal que más creció en Colombia. Pasó de tener 4.061 integrantes en el 2022 a 9.915 en 2025. Esto es muy interesante, la forma como llevaron a cabo todo esto y esa famosa paz total que lo único que trajo fue evitar extradición. Hicieron unos cuantos bombardeos nomás, pero que por un periodo de 2 años, casi 3, pues este grupo se duplicó y un poco más de 4.000 pasó a 9.000 miembros. Y esto es lo que obviamente va a justificar eventualmente el señor Petro, ¿verdad? Pero aquí dicen que efectivamente era con la autorización y para los requerimientos de él. Pero hay una entrevista que también se hizo inmediatamente después de que pasó este reportaje el día de hoy, en el cual un coronel que participó en las conversaciones de paz de La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos, da su visto y por qué, qué piensa él de esto, pero por qué y cómo fue que él se retiró a raíz de este tipo de situaciones con las cuales él no estaba de acuerdo. Esto fue lo que dijo. En la primera emisión de Noticias Caracol, ustedes conocieron el informe de la unidad investigativa que revelaba detalles inéditos de las negociaciones entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo, donde la verdad se hacían ofrecimientos muy cuestionados por parte del gobierno a este grupo armado ilegal en el marco, recordemos, de esta estrategia, de esta ley de paz total del actual gobierno. Así es, Juan Camilo. Allí se reveló por parte de la unidad investigativa de Noticias Caracol audios entre el entonces negociador de paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo, también con sus respectivos voceros y representantes, en donde se negociaron, por así decirlo, o se pactaron unos acuerdos, como usted decía, Juan Camilo, cuestionables. Se comprometió Danilo Rueda en su momento a frenar las operaciones militares, a frenar las operaciones de bombardeo, también a sacar a los comandos especiales de esos territorios en donde se estaban realizando esas operaciones militares, pero también se comprometieron, como llamaron ellos allí en esos audios o en esas conversaciones, limpieza de los oficiales de inteligencia de la policía, pero también hacer remesones en el Ejército Nacional y en la Policía Nacional. Y precisamente allí aparece entonces el cuestionamiento. Vamos a conocer distintas voces, el análisis a este tema. También vamos a hablar con autoridades locales y departamentales, departamentos donde hoy hace presencia bastante fuerte, porque el informe pone en paralelo cómo la presencia del Clan del Golfo ha aumentado en el territorio nacional. Nos acompaña a esta hora, Stephanie, el coronel retirado Jaime Ariza, analista en conflicto y ex negociador de paz. Coronel Ariza, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la audiencia de Caracol Televisión. Acá una de las cosas más cuestionadas son los ofrecimientos por parte del gobierno a la hora de hacer una negociación con este grupo armado ilegal. Usted, esos ofrecimientos que acaba de escuchar, que repasó Stephanie Valencia, ¿qué opinión le merece, coronel? Pues esto no es nuevo, ¿no? Hay que ir a los antecedentes. Tengo que traer a colación una frase del general Víctor Julio Álvarez Vargas en su momento, en el año 2000, cuando el proceso del Caguán,
Dijo, los militares somos los fusibles del gobierno, o de los políticos, para ver si hablarlo. Y recuerden que en ese momento el presidente Pastrana retiró por exigencia, inclusive de los Estados Unidos, al general Fernando Millán y al general Rito Alejo del Río Rojas, generales exitosos en la lucha contra insurgente. Y posteriormente, durante el gobierno Santos también, yo puedo decirlo, yo fui de las personas que salió como parte de una decisión del gobierno por no estar de acuerdo con algunos puntos de la negociación de La Habana en su momento. Pero una cosa es eso y otra cosa es concederles a los bandidos la potestad de definir quién sigue en las líneas de mando y quién sigue en la operatividad de las fuerzas militares y de policía. Eso es muy diferente. Lo que uno ve en las grabaciones y lo que uno ve en la labor periodística e investigativa que ustedes hicieron, que los felicito de por sí, porque pues ese es el papel de la prensa, es que la concesión no son concesiones ni siquiera para alcanzar medidas de confianza ni de paz, porque es que esas medidas de desescalamiento se utilizan casi prácticamente cuando el grupo ilegal está ya al borde de la desmovilización, del desarme, ¿sí? Como fueron las FARC. En la negociación con la FARC, primero se llevó a cabo una negociación de los puntos de la agenda y una hoja de ruta, y casi al final fue que se provocó un desescalamiento, por ejemplo, con uso de armas de artillería, con el uso de los bombardeos. Pero lo que uno ve aquí es un afán por concederle a los bandidos ventajas militares o armadas, para así llamarlo. ¿Para qué? Para que los bandidos entraran en confianza. Ese fue el gran error de la política de paz, ¿sí? Y en eso el negociador Rueda, el comisionado Rueda, pues que es muy allegado a Urabá, ¿no? Eso es una cosa que tienen que saber, ¿no? Que el negociador Rueda es muy allegado a Urabá, él trabajó mucho tiempo, él sabe quién es quién, quiénes eran los bandidos del Golfo, quiénes eran los bandidos de las Bacrín, quienes resultaron desmovilizados después de la desmovilización de las autodefensas del 2006. Entonces, cometer errores como eso, pues ponen al Estado en desventaja, en una desventaja militar, y afecta las capacidades estratégicas. El haber sacado 24 generales de nuestro ejército, generales con una hoja de vida intachable, generales eran expertos en las capacidades estratégicas, como eran las fuerzas especiales, la inteligencia, la aviación militar, ¿sí? Pues le dio ventaja necesariamente a los bandidos, y eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy lo que estamos viendo es una ventaja que tomaron los bandidos, como con la paz, con el cuentico de la paz, fueron adquiriendo capacidad armada, fueron tomando territorialidad, y hoy en día la gobernabilidad del Estado en algunas zonas pues está muy cuestionada, y eso lo estamos viendo reflejado en el famoso voto fusil, que es una realidad. Cuando yo me retiré de la mesa de negociación, de la cual fui negociador plenipotenciario en diciembre, yo lo denuncié, porque evidencié efectivamente que lo que le correspondía o le interés era mantener un remanente armado para influir en estas elecciones. Y eso fue lo que se vio, ¿sí? Una población coaccionada e intimidada votando por un candidato. Ese es otro problema también, ¿no? Que en La Paz hay malas narrativas. Entonces, el cuentico de que nosotros somos el gobierno de La Paz, el gobierno que viene, si es de derecha, va a venir a destruir, a acabar. Bueno, sí, esas narrativas no son ciertas. Yo quisiera preguntar, coronel, en esa remesón que usted menciona, usted ha estado sentado en mesas de diálogo, sabe cómo funcionan estas conversaciones que un gobierno adelanta con grupos armados ilegales, y quiero preguntarle, ¿había visto usted antes que por parte del gobierno se otorgaran este tipo de beneficios apenas 3 semanas después de que iniciara un gobierno, o apenas iniciaran esas conversaciones con un grupo armado ilegal? No, para nada. Recordemos que el señor Petro, una de las cosas que dijo fue que en 3 meses se acababa el ELN. Y los errores políticos se dieron uno tras de otro. Primero, por la falta de conocimiento y la falta de experiencia en negociación de los delegados. Segundo, por la falta de asesoramiento. Tercero, pues porque nunca
una institución, la institución militar y policial puede ser tocada o fue marco o fue punto de negociación. Acordémonos que ni siquiera en La Habana se vivieron cuestiones y como lo digo, hubo salidas de oficiales, yo me cuento entre ellos, que salimos en su momento por el desacuerdo que se vivió en su momento, pero poner eso como un punto de negociación dentro de una agenda y negociarlo con negociadores de los bandidos, eso no se ve, eso no se ha visto. Ellos tenían un afán, ellos con el cuento de que necesitaban ganar confianza, que necesitaban ganar necesitaban ganar líneas de acercamiento. Sí, pero el Estado no puede renunciar a su legítimo derecho de defensa y al uso de su herramienta principal, que son las fuerzas militares. Eso ya se ha visto. El debilitamiento de las fuerzas militares, que fue paulatino Es que Colombia ha vivido más de 9 procesos de paz. Y gobierno tras gobierno debilitaban, y la falta de política pública y efectiva pues hacía que el ejército se debilitara, tanto que llegamos a un estado de postración hacia finales del siglo pasado, que motivó una reingeniería militar, porque esa es la otra, que a los éxitos se le dan a los políticos y no a los militares. Los militares fuimos los que hicimos nuestra propia reingeniería y utilizamos otros métodos de operación que fueron los que derrotaron militarmente a las FARC, ¿sí? Por eso es que la política de seguridad democrática, posteriormente la continuidad de esa política en el gobierno de Santos y posteriormente durante el gobierno de Duque, nunca las fuerzas militares fueron un punto de negociación. Sí. Para nada, no puede ser un punto de negociación. Coronel Ariza, a partir de esta revelación empiezan a aparecer los titulares de analistas y las críticas. Y hay una que se está repitiendo mucho en redes sociales y es: aquí se sometió al Estado. Es una frase muy delicada y por eso me gustaría preguntársela. ¿Estos son pruebas, estos son ejemplos aterrizados de que en una negociación el Estado se sometió? Sí, hay pruebas de eso. Es que una de las cuestiones de las experiencias que yo tuve es que hay mucha afinidad ideológica, hay mucha solidaridad de lucha, ¿sí? Entonces, pues, ven a los militares como un obstáculo, cuando los militares lo que tienen que hacer es hacer su trabajo. Y es primero combatir todas las modalidades del crimen, asegurar la defensa y la seguridad nacional y proteger la vida, bienes y honra a los colombianos. ¿Entre quiénes, ¿sí? coroneles? ¿Una afinidad de lucha entre quiénes? Entre algunos negociadores se nota mucho. Y se nota mucho la prevención que se tiene sobre el estamento militar. Cuando los militares hemos demostrado que nosotros hemos acompañado a través de la historia los procesos de paz y somos exitosos en procesos de paz. Recordemos una frase de una funcionaria de la ONU en la cual decía que los militares en Colombia éramos curiosos porque hacíamos la guerra y hacíamos la paz. Recordemos que uno de los procesos de paz más exitosos del país, donde se dio una desmovilización, un desarme y una reintegración completa, fue durante el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla, durante los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, Gaviria, ¿sí? Incluyendo el del presidente Santos, que fue pues el de La Habana. Pues fueron procesos en donde los militares acompañamos el proceso, acompañamos el ideal político de paz, la necesidad de paz del gobierno colombiano y fuimos exitosos. Mire, el DDR del proceso de La Habana fue planeado, ejecutado e implementado por los militares y se dio. Este gobierno se caracterizó por esa prevención, porque hay mucha solidaridad. Entonces, ustedes saben pues que este gobierno fue un gobierno donde hubo personal que perteneció en su momento a grupos insurgentes. Y eso cala mucho en los procesos de negociación.
Coronel, y quiero preguntarle ahora por algo muy importante. ¿Se conocen estas revelaciones de estos audios, de estas conversaciones, de estos acuerdos, previo al inicio también del traslado a esas zonas, a esas zonas temporales en donde van a ser trasladadas en las próximas horas integrantes del Clan del Golfo, precisamente a raíz de los avances que ha habido en estos diálogos? ¿Considera usted que el gobierno nacional debe avanzar en ese proceso? El traslado va a ser ya mañana. ¿Qué debe pasar entonces con este proceso de diálogo? Mire, una SUT, una zona de ubicación temporal, es el último paso antes de la desmovilización total e irreversible del grupo. Tengo entendido que al Clan del Golfo mañana entrarán 400 bandidos a la DDR. Tienen que desmovilizarse, desarmarse. Ahí no pueden ni negociarse el Estado de Derecho, ni negociarse la actuación de la fuerza pública al interior de esa SUT. ¿Sí? Ahí tiene que haber el imperio de la ley, y cuando el sujeto entra a esa SUT, tiene que someterse al Estado de Derecho, tiene que someterse al Estado colombiano, tiene que someterse a las leyes de la y a la Constitución colombiana, ¿sí? Y el tipo tiene que realizar su desmovilización, su desarme, su desmovilización, e iniciar un proceso de reintegración. Pero 400 personas ante un pie de fuerza delictivo de 9.000, pues son pequeñas cosas que en nada afectan la capacidad armada de un grupo, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Cuando se entra a una SUT, ya se está al último paso para dar un paso hacia la implementación de la paz o del proceso de paz y de acuerdo final. No se puede tener remanentes de territorio al margen de la ley, o al margen de la Constitución, con personal ahí. Tiene que estar desarmado, tiene que tener unos protocolos muy fuertes, tiene que tener una verificación y una observación internacional muy grande, y tiene que estar el Estado presente ahí. Claro. Porque si no, eso es lo que termina convertido es nuevamente en una catedral o en una zona como la del Caguán, en donde las FARC se dedicaron a delinquir, a secuestrar, a matar, y desde ahí salían y proyectaban acciones delictivas. Que eso es lo que no se puede aceptar. Sí, claro. No se puede seguir aceptando de que los sujetos que están ahí, si tienen jerarquía delictiva, en cabecillas, sigan enviando alilos de cocaína. No se puede seguir aceptando que se planeen ataques desde las zonas, que era lo que pasaba, por ejemplo, en la zona del Caguán. Acordémonos que en la zona del Caguán, en lugar de ser una zona de paz, se convirtió en un campo de entrenamiento para la guerra, y de ahí salieron más de 3.000 guerrilleros con columnas estratégicas a dinamizar la violencia que nos atacó al país y que fue derrotada por el gobierno del presidente Uribe. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta realmente de qué se trata todo esto, qué fue lo que estuvo haciendo durante todos estos años el gobierno de Gustavo Petro. Empiezan a salir a luz, y esto solamente es la punta del iceberg, esto solamente es el comienzo de lo que veremos en adelante, porque recordemos, una de las promesas de campaña de Abelardo de las Priella es depurar, no solamente depurar, pero sacar toda la luz y extraditar a quien tenga que extraditar, inclusive al propio Gustavo Petro, si así el gobierno de Estados Unidos lo demanda o lo pide. Y esta es una de las razones por las cuales Gustavo Petro inclusive violó la Constitución durante la campaña de Iván Cepeda, y él hizo campaña política siendo presidente, para lo cual la única excusa que tuvo fue que él estaba defendiéndose de los ataques verbales de Abelardo de las Priella, pero la verdad era que estaba haciendo campaña política, y todo el mundo lo supo, todas las personas en Colombia lo supieron. Entonces, este no es el final, esto va para largo todavía, esto solamente es el comienzo. Y sobre esto que usted ha visto hoy, sobre esta investigación que hizo este noticiero colombiano Noticias Caracol, pues veremos muchísimo más en adelante, porque específicamente sobre esto ya nos vamos a dar cuenta de las investigaciones que se van a abrir y cuántas personas caerán en la cárcel a raíz de esto. Pero esto es solamente el comienzo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque a raíz de esto murieron muchas personas, eventualmente murieron policías y soldados de las Fuerzas Armadas de Colombia. También murió muchos niños que fueron secuestrados y violados
por la guerrilla, por estos grupos al margen de la ley. Igualmente, toda la droga que se exportó de Colombia durante los siguientes 2 años después de esto que ustedes acaban de ver. Entonces, esto solamente es el comienzo. Y a raíz de eso, entonces, viene la creación y la necesidad de crear el escudo de las Américas, del cual ahora son 14 países conforman el escudo de las Américas y Colombia.